giro en la historia. Nuevos caminos para alcanzar la paz. Voz de las víctimas abona marco legal para poner fin al conflicto. Presidente Santos le coquetea a la reconciliación nacional. Parejas del mismo sexo son reconocidas como víctimas. Audacia en la ley. Invierno ya deja más de 3 billones de damnificados. Subsidio a las facturas de agua, luz y gas de afectados por ola invernal. Este es el noticiero del Senado. Bienvenidos al noticiero del Senado. Les traemos la información política y las leyes del momento. Con la lección aprendida en los buenos y amargos intentos del pasado, el país se asoma nuevamente a las puertas de la reconciliación nacional. Después de casi 50 años de violencia, el Senado de la República reconoció el conflicto interno y dio paso a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta ley se convierte en la principal estrategia para sanar las heridas y superar los rencores de la guerra. Las heridas en el cuerpo social hay que sanarlas para que el cuerpo social avance. La aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras marca un avance histórico. Va a significar un nuevo horizonte de esperanza en la búsqueda de la paz y la reconciliación del país. Ley de Víctimas y Tierras. Este es un propósito nacional. El camino recorrido revela una gran madurez de la sociedad y de la clase política colombiana, reconociendo que los derechos de las víctimas son la base de la superación del conflicto armado. Buscamos la reconciliación, el camino de la paz. Para el presidente de la República es una ley llamada a cambiar la historia del país, y en eso coinciden analistas y actores sociales porque otorga ciudadanía plena a más de 4 millones de víctimas de la violencia. En tiempo récord de 2 horas, la plenaria del Senado aprobó los 208 artículos que constituyen este fundamental marco legal. En Colombia, el martes 24 de mayo de 2011 será recordado como un día simbólico para las víctimas. Hoy es un día, yo creo que francamente histórico. Es el mejor mensaje que podemos enviar frente a la comunidad internacional. La priorización se va a hacer por los sitios donde ha habido más altos índices de violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Las víctimas deberán inscribirse ante la nueva entidad que será la Unidad Administrativa Especial de Reparación, que tendría puntos de atención en todo el país. Va a haber 2 años para que la gente se inscriba en víctimas y en tierras. La ley de víctimas aprobada por el Senado de la República le costará al país entre 30 y 44 billones de pesos pagaderos a 10 años. Una suma simbólica de 0 a 20 millones de pesos. La tristeza que se causa es personal, no es por un núcleo familiar, entonces se espera que sea por persona. La reparación económica de las víctimas será a partir del 1 de enero de 1985 y las víctimas anteriores a esta fecha tendrán reparación simbólica. En la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, encontramos uno de los rostros de las víctimas. Una comunidad de familias desplazadas que reciben con gran expectativa la aprobación de la ley. Crónica en el noticiero del Senado. La muerte de sus 2 hermanos a manos de los paramilitares que disputaban el control de un corredor estratégico para el narcotráfico en los Montes de María en el Bolívar fue el presagio de que Armando Caro a sus 24 años debía salir de su casa y dejar a su familia. Yo salí por lo que le hicieron a mi hermano, a mis hermanos, y como yo supe, como yo me encontré con el grupo que andaba por ahí y también temí. Así llegaron los vientos de la violencia al corregimiento Las Palmas, situado al sur de Bolívar. Se empezó a sentir desde 1993, pero el éxodo masivo ocurrió al mediodía del 28 de septiembre de 1999. Militares incurrieron a Las Palmas, cogieron a los niños de preescolar, bachillerato, primaria, los reunieron en la plaza y mataron a 4 personas. Hasta entonces en Las Palmas se creía que al poblado no llegaría la violencia. Ese mediodía todo cambió. Cuando ellos se retiraron dijeron que el 13 de diciembre, que es la fiesta de Santa Lucía que se celebra en Las Palmas, pues dijeron que esa fecha la iban a coger, pero iban a bailar era a punta de plomo. 11 años después, las 130 familias de palmeros que huyeron viven en el noroccidente de Bogotá con la nostalgia de sus cultivos de yuca, tabaco y ñame. Y ahorita tengo restaurantes. Ahí todos los restaurantes, todos los que trabajan son de la comunidad de Las Palmas y todos somos desplazados.
Son 96 fotos de una galería que hacen parte de los recuerdos de los cientos de palmeros que hoy viven en Bogotá y que aún no han recibido ayuda por parte del Estado. Según cifras oficiales, se estima que son 3 millones de colombianos los que viven en situación de desplazados a causa de grupos al margen de la ley. Nada me ha llegado nada de ayuda de eso. ¿Por qué? Pues voy y me dicen que no, que parezco en pantalla y no parezco en el sistema y así me tienen. Los años perdidos no serán recuperados, pero renace la esperanza del regreso. Nosotros esperamos que algún día Las Palmas vuelva a ser Las Palmas. Un retorno digno y sostenible, con condiciones de seguridad, a las zonas de donde fueron expulsados. Eso sí, la única posibilidad de regreso se dará en condiciones dignas para transformar el corregimiento polvoriento, sin vías de acceso y servicios públicos. A los desplazados de Las Palmas y a todas las personas que corrieron la misma suerte durante los últimos 20 años, les contamos que la Ley de Víctimas dispone la restitución de tierras para 450.000 familias despojadas por los grupos armados ilegales. Las familias que perdieron sus tierras tendrán que registrarse en la Unidad Especial de Restitución de Tierras del Ministerio de Agricultura. Allí verificarán las denuncias, luego un juez agrario será el encargado de restablecer el derecho de la propiedad. Es un programa que, como la ley misma ha establecido, se irá a prolongar durante el periodo de transición, que es de 10 años. Son en total 6 millones de hectáreas las que el Estado tendrá que devolverle a los campesinos desplazados. Las zonas de mayor despojo son los Montes de María, el Urabá antioqueño y el Catatumbo, en norte de Santander. Se comenzará por aquellos lugares donde ya está muy documentado que hubo una alta densidad de despojos, para ir así haciendo unos barridos sistemáticos. El ministro de Agricultura dijo que el gobierno garantizará el retorno de los antiguos propietarios a sus predios en los casos en que situaciones de orden público pongan en riesgo el regreso de los campesinos. La Ley de Víctimas contiene un significativo avance en respeto por la diversidad de género. Por primera vez, una ley hace explícitos derechos de las parejas del mismo sexo al considerarla como víctimas. No obstante, la discusión sobre la definición general de víctima parece extenderse a la implementación de la norma. El último y más grande escollo que sorteó la ley fue la definición de las personas consideradas víctimas y se solucionó enmarcándolas como afectadas con ocasión del conflicto armado interno, o sea, víctimas de la guerrilla y los paramilitares. Los falsos positivos entrarían los sindicalistas, las mafias, por ejemplo, que mataron a Luis Carlos Galán, ¿todo entra? Todo eso entra a partir del 1 de enero del 85 para efectos de medidas de contenido económico. El Polo Democrático expresa sus dudas. Van a quedar muchas víctimas discriminadas y la ley va a atentar contra el principio de igualdad del artículo 13 constitucional. Otro de los ponentes, el senador Roy Barrera, dice que la ley no es discriminatoria. Desapariciones o asesinatos extrajudiciales, por supuesto que entrarán desde 25 años atrás para acá. El senador Juan Manuel Galán dice que la frase con ocasión del conflicto armado le genera algunas inquietudes, sin embargo cree que las víctimas de agentes del Estado tienen derecho a la reparación y a la verdad. En el caso de los falsos positivos, yo considero que como una violación, como un delito de lesa humanidad, como un atentado al derecho internacional humanitario, por sustracción de materia y por principio tienen que estar reconocidas. Doña Blanca Nubia Monroy y doña Carmenza son madres de los llamados falsos positivos de Soacha. Queremos ver resultados, no queremos que sigan dilatando estos procesos. Llevamos 3 años en esto. Para los efectos de esta ley se consideran víctimas el cónyuge, la compañera o compañero permanente, parejas del mismo sexo y familiares en primer grado de consanguinidad. Esta ley es vanguardista y novedosa en el reconocimiento abierto que hace a las parejas del mismo sexo, a quienes reconoce como víctimas sujetas de reparación administrativa, social y económica. Y a 10 meses de gobierno, el presidente Juan Manuel Santos le coqueteó por primera vez a la paz. En el debate que abrió la Comisión de Paz del Senado en busca del marco legal para la reconciliación, el jefe de Estado dejó ver su postura frente al conflicto. Que si yo quiero la paz, la respuesta es por supuesto que quiero la paz. El presidente Juan Manuel Santos quiere la paz, pero primero se debe crear un marco jurídico efectivo para tal efecto. Que no nos sentemos con los violentos a negociar con ellos la Constitución y la ley, sino que los colombianos pacíficos, la sociedad civil institucional, haga una ley y luego la ofrezca a los grupos violentos para que se sometan a la justicia. A mí algunos me acusan, y esto es una ironía, me acusan de querer la paz. Esa acusación me honra. Creo que
Cualquier persona tiene que estar enferma mentalmente si no quiere la paz. Los expertos internacionales dicen que se debe mejorar procesos de la justicia transicional como justicia y paz para dar más y mejores garantías. Un cumplimiento íntegro de la ley, eso es lo que he dicho, y solucionar los problemas que se vayan planteando. Y para la solución de los problemas tiene que haber un esfuerzo común por parte de todos. Tema que comparten plenamente los senadores de la Comisión de Paz. Lo que hemos planteado es la necesidad de mirar los marcos jurídicos a la luz hoy de lo que significa la Corte Penal Internacional, la normatividad internacional y cómo armonizarla con las necesidades que tiene el país en materia, digamos, que hoy tiene ya su conflicto interno, cómo le vamos a buscar alternativas. La Comisión de Paz del Senado iniciará el diseño de una ley que refuerce todos los vacíos jurídicos que ha dejado Justicia y Paz. El ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, radicó un proyecto de ley para subsidiar los servicios públicos de los colombianos afectados por la ola invernal. El Senado tramitará de inmediato la propuesta para que los damnificados empiecen a recibir el beneficio. El proyecto de ley busca entregarle a los damnificados por el invierno un subsidio para cubrir los servicios de energía eléctrica, gas, agua potable y aseo. Son 62.000 millones de pesos que vale el subsidio para energía eléctrica y para gas y unos 50.000 millones de pesos para agua potable y alcantarillado sanitario. Este subsidio excepcional es adicional a los subsidios normales. El estrato 1 llegaría a tener un cubrimiento del 100% del subsidio de subsistencia y el 2 un 90%. Esto es un subsidio excepcional para las personas damnificadas por la ola invernal para el periodo comprendido entre el 20 de diciembre y el 19 de junio del 2011. Las personas damnificadas que ya pagaron las facturas correspondientes a sus servicios de agua, gas y energía eléctrica podrían aplicar este subsidio para las facturas de meses venideros. El proyecto de ley llega con mensaje de urgencia. Organizaciones de pacientes, gremios de la salud, estudiantes de medicina, así como líderes sindicales, marcharon contra la corrupción de las EPS en atención a la convocatoria del senador Jorge Enrique Robledo. Los manifestantes rechazaron la Ley 100 y pidieron al gobierno medidas cautelares que eliminen todas las formas de intermediación en la salud de la población colombiana. La marcha se realizó en momentos en que la Fiscalía allanaba 5 EPS involucradas en el desfalco al sistema de salud. Quienes estamos aquí, estamos en la idea de que se necesita alta cirugía, cambios de fondo, derogatoria a la Ley 100, no más EPS, pero entendemos que eso no es fácil lograrlo en Colombia porque estos son poderes muy grandes. Llega la hora de evaluar las estrategias del gobierno contra la pobreza. Con este propósito, el Senado realizará un foro el próximo jueves 2 de junio. ¿Qué tan acertadas y efectivas son las políticas públicas para reducir este drama social? Exclusivamente. La respuesta a esta y a todas las preguntas que hay sobre la solución que debe dar el Estado a las familias que sobreviven con un ingreso mensual igual o inferior a 280.000 pesos es lo que se busca en la convocatoria que está haciendo el Senado de la República. Colombia ha venido teniendo programas importantes como es Unidos, como es Juntos, como es Familias en Acción, pero tenemos que hacer una evaluación muy objetiva de si esos programas han ayudado o no han ayudado a que la gente realmente salga de la pobreza. Este examen se hará en un foro organizado para formular estrategias orientadas a obtener un modelo de atención integral para el 45% de los colombianos que viven en pobreza y el 16% en extrema pobreza. Que tenemos que luchar todos los colombianos es cómo sacar a la gente de la pobreza. Expertos aseguran que en Colombia no ha habido política generadora de empleo y oportunidades de trabajo, al punto que el país es considerado uno de los que más promueve la desigualdad en la región. Se le cobre más impuestos a las personas que tienen ingresos altos y se redistribuya a la población de ingresos bajos. Se entiende por pobre el ciudadano que tiene él o su grupo familiar ingresos inferiores a los 280.000 pesos y aquellos que tienen ingresos menores a 120.000 pesos están clasificados en pobreza extrema o indigencia. A instancias del Plan Nacional de Desarrollo, el Senado creó una comisión para modificar la actual normatividad que rige el uso de los frigoríficos en el país. La idea es que los municipios pequeños mantengan sus plantas de sacrificio sin tener que acudir a plantas regionales. Según la directora del INVIMA, la tercera parte de las plantas de sacrificio del país hoy están cerradas. Nosotros llevamos alrededor de casi 400 plantas cerradas en el país en estos 3 años y medio que llevamos funcionando. En el Senado se está trabajando para modificar el decreto 1500 de 2007 y permitir que la norma sea más flexible para los municipios con limitaciones presupuestales. Que se permita la inversión para adecuar estas plantas de sacrificio a las necesidades donde, por supuesto, hay que blindar el tema de salud para que haya calidad del producto al usuario final. La norma actual establece una serie de requisitos para el buen funcionamiento de los frigoríficos, lo que para los municipios pequeños es muy difícil de cumplir.
Un municipio sin planta de sacrificio casi que no es municipio. Esto lo que ha ocurrido es que propicia la ilegalidad porque el sacrificio lo hace en la parte rural, donde no hay quien vigile la sanidad del producto. La modificación al decreto permitirá clasificar a los municipios de acuerdo a sus capacidades económicas para que cumplan con las normas sanitarias. En una de sus primeras apariciones, la Comisión para la Equidad de la Mujer del Congreso se opone a la contrarreforma de la ley de cuotas que pretende desmontarla en las listas para cargos de elección popular. A tan solo unos meses de las próximas elecciones aparece un proyecto de reforma política que pretende derogar la obligación de los partidos y movimientos políticos de conformar sus listas con el 30% de mujeres. Los partidos han manifestado que no encuentran mujeres para cubrir el 30% de sus listas, entonces la contrarreforma lo que hace es precisamente anular esta exigencia que se hace con la reforma política. Para la senadora Alexandra Moreno, presidenta de la Comisión para la Equidad de la Mujer, ha faltado convocatoria por parte de los partidos para fomentar la participación de la mujer, cosa que podría dar lugar a sanciones. Se ha luchado mucho para que los partidos políticos tengan un porcentaje de participación femenina, así que pues nos oponemos a este trámite de la reforma política actual. La contrarreforma que denuncia la Comisión de las Mujeres se tramita actualmente en la Cámara de Representantes y deja opcional, mas no obligatoria, la inclusión del 30% de la cuota femenina en las listas de aspirantes a corporaciones públicas de elección popular. Las altas tasas de mortalidad materna que se registran en Colombia motivaron un proyecto de ley que, de ser aprobado, reglamentará la atención integral, especial y oportuna para las madres colombianas. Colombia ocupa el cuarto lugar en Sudamérica en índices de mortalidad materna por falta de atención médica adecuada. Hay desconocimiento de las mujeres frente a complicaciones que se pueden presentar, de manera que es la suma de muchos factores. De acuerdo con la última investigación de las Naciones Unidas, en Antioquia 42 madres gestantes mueren por cada 100.000 nacidos vivos y en el Chocó la cifra asciende a 200 madres gestantes fallecidas por la misma cantidad de nacidos vivos. Este es un proyecto encaminado a dignificar de las labores más importantes o de los regalos más importantes que puede tener en la vida una mujer, como es la maternidad. El riesgo de muerte materna es más alto cuando se trata de partos en adolescentes. Los departamentos con mayores índices de mortalidad materna son Chocó, Vaupés, Guainía, Guaviare y Caquetá. Son las que tienen mayor posibilidad de tener riesgos en el momento del alumbramiento. Creo que es una responsabilidad de todos dar una información clara, completa y trabajar muchísimo en lo que es una sexualidad responsable. Las causas de muerte materna más frecuentes son 32% hipertensión inducida por el embarazo, 25% por hemorragias y el 10.7% por shock séptico, que sería insuficiencia cardíaca y funcionamiento deficiente de algunos órganos. Ante este panorama, el Congreso se propone involucrar a todas las instituciones públicas y privadas del país en campañas de atención para garantizar una maternidad digna, saludable, deseada y segura mediante la asignación de roles claros de responsabilidad hacia las madres colombianas. Según recientes resultados de la encuesta del programa Bogotá, ¿Cómo vamos?, la inseguridad es una de las mayores preocupaciones de los capitalinos. El 37% de los bogotanos se siente muy inseguro. Es que yo salí de trabajar y me fui para la casa con mi hija y nos vinimos hacia el túnel a sacar el sueldo. Sacamos la plata, pasamos el semáforo y ahí llegaron 4 tipos, uno en una moto y un carro viejo, y nos atracaron. Hechos como este hacen que la zozobra y el miedo se estén apoderando del 37% de los bogotanos. Un vehículo plateado. Atracos, robos de celulares, asaltos y muertes violentas que bordean la alarmante cifra de 2.688 al año hacen que la tranquilidad de los capitalinos se esté viendo afectada. Pero sin duda, el ya famoso delito del fleteo, cometido por delincuentes a las personas que retiran dinero en las entidades bancarias, se ha convertido en el terror de los bogotanos, dejando 6 víctimas mortales este año. El año pasado, se reportaron 372 casos de esta modalidad delictiva en la capital del país, cifra ostensiblemente inferior a la actual. Y es que estas empresas criminales están extendiendo sus redes a poblaciones intermedias de nuestro país. Por eso, para que usted no se convierta en una historia como la de don Luis, simplemente no dé papaya. La rabia porque uno trabajando, trasnochando para que en 5 minutos le quiten a uno lo que uno se lo ha ganado con el sudor de la frente es muy duro.
Los mineros y campesinos del Cauca están sufriendo la peor parte del conflicto armado y la acción de las bandas criminales en esta región del país. Ellos denuncian desapariciones, desplazamientos forzados, fosas comunes y persecución. En los últimos 18 meses se han presentado más de 40 asesinatos en Suárez y Buenos Aires, municipios mineros del Cauca. Según Lizy Freddy Arará, las amenazas a los pequeños mineros son constantes. Esas amenazas llegan a nombre de las AUC Águilas Negras y donde nos declaran objetivo militar. Y pues la comunidad ha dicho de no salir del territorio. Don Juan Espinosa denunció más de 3 fosas comunes en el municipio de Argelia. Según él, la banda de los Rastrojos desapareció a 4 personas de la región. Lo llevaron el 2 de junio de 2008. Esta pareja de campesinos por poco pierden la vida a manos del ejército. Y dijeron, eso fue una equivocación de un soldado que le dispararon a ustedes. Y entonces, por ese motivo, mi señora está incapacitada un brazo. Yo, este lado, no lo puedo casi mover. Evitar que casos como estos se sigan presentando es lo que pretende la senadora Gloria Inés Ramírez. Esperamos que se rompa el manto de impunidad, esperamos que la Fiscalía actúe, que la coordinación de la Unidad de Justicia y Paz también actúe, desde luego el Ministerio del Interior, el Ejército Colombiano, las Fuerzas Militares, el Ministerio de Defensa, pero de igual manera la Procuraduría y de igual manera la Defensoría del Pueblo. La senadora dijo que todas las denuncias las remitirá a los organismos correspondientes para que se aclaren los hechos. Vamos ahora a ver el registro de otros hechos políticos. Con la presentación de la Orquesta Sinfónica de Colombia, el Senado dio inicio al desarrollo de la agenda cultural del Congreso, promovida por la segunda vicepresidenta de la corporación, la senadora Alexandra Moreno Piraquive. El ciclo de eventos destaca los invaluables aportes de la música, la danza, las artes plásticas, las letras y el teatro en los procesos sociales del país. Para la senadora Moreno Piraquive, entre más espacios culturales existan, mayores serán las posibilidades de alejar sensaciones mentales negativas entre los trabajadores del legislativo. El presidente del Senado, Armando Benedetti, condecoró al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, con la Orden del Congreso en el grado de caballero por su trayectoria como dirigente deportivo y su vocación de servicio al fútbol del país. El presidente del Congreso destacó el trabajo del dirigente deportivo en la consecución de la sede del Mundial de Fútbol Sub-20. Es un reconocimiento a toda esa gran cantidad de directivos, de técnicos y de jugadores que hay en todo el país, de las más diferentes condiciones, pero que sientan este reconocimiento al Senado. Para finalizar, les presento como siempre los chinos destacados de la semana. El odio contra el polo se expresa de muchas maneras, pero tiene un origen claro, que buscamos cambios profundos y no nos entregamos a santos. Yo sé que esta no es la ley perfecta. Las víctimas, con todo derecho, siempre aspiran a más. Es muy gracioso el afán del gobierno por intentar posicionar el nombre de derechos de autor. Para nosotros es ley Lleras. Hasta pronto. Sigan sintonizados con Agenda Política. Bien, y hasta aquí esta emisión del Noticiero del Senado. Gracias por su atención y nos vemos la próxima semana.